Muy buenas tardes, mis amigos. Nos encontramos una vez más en su programa Punto Informativo. Hoy es martes 17 de octubre del año 2017 y como cada martes tratando de hacer un programa a la altura de nuestra audiencia. Como es de conocimiento público, la República Dominicana está atravesando en este momento por diversas situaciones en términos de escándalos políticos, escándalos de corrupción, asesinatos de personas importantes. Y nosotros, como en nuestra labor de comunicar, tratamos de abordar esos temas siempre tratando de ser objetivos en términos de los planteamientos que llevamos a cabo. Pero independientemente de que hay informaciones de tipo noticiosa de primer orden que se están desarrollando en este momento, obviamente que la dinámica de este programa nos lleva a que ya teníamos planificaciones. Y hay otros temas también que son de importancia para el país, que se desarrollan en el país. Ya a manera de introducción, en el día de hoy se estuvo conociendo medidas de coerción a los imputados en el caso del asesinato del abogado y catedrático universitario Junior Ramírez. Los involucrados son el exdirector de la UNSA, el ingeniero Manuel Rivas, Argenis Contreras González y el denominado El Grande, Faustino Rosario, denominado El Grande, y un coronel de la policía que fungía como financiero estamos viendo, miren, ese es el coronel de la policía y El Grande. El Grande es Carlos y Florencio, Faustino Acosta. Faustino Acosta es el coronel y El Grande es el de atrás, el del trasero. El que va con camisa blanca, que estuvo esa foto fue hace unas horas. Ahí estamos viendo al ingeniero Manuel Rivas, quien está vinculado al asesinato del abogado y catedrático Junior Ramírez. Más adelante vamos a estar conversando con el abogado Bunel Ramírez. Bunel Ramírez es el abogado del Grande, que es uno de los imputados. El Grande es uno de los actores materiales, conjuntamente con Argenis Contreras González. Argenis Contreras González está prófugo de la justicia, está siendo buscado, ya se generó una alerta internacional a través de Interpol, y en breves instantes, en una segunda etapa, vamos a estar conversando con Bunel Ramírez, quien es el abogado del Grande. Pero en este momento vamos a iniciar, no una entrevista, una interesante conversación que yo espero que la audiencia ponga mucha atención, porque el invitado que yo voy a presentar y con el cual voy a conversar dentro de unos instantes, es una persona que maneja el tema que vamos a proyectar, maneja la estrategia política, maneja las estructuras, cómo se mueven las interioridades en materia de montaje de actividades políticas. Es una estratega en términos generales, políticamente hablando, y lo quisimos traer a propósito de la discusión que se está llevando a cabo en la República Dominicana con relación a la discusión tanto de la ley de partidos políticos como a la ley electoral, que son dos iniciativas distintas, aunque van entrelazadas una de la otra. Bienvenido, don Héctor Guzmán. Saludos, todo bien aquí en este programa a tu orden. Don Héctor, lo quisimos invitar a propósito de que ya hemos tenido otras conversaciones ya en otros medios y fuera de cámara, y el planteamiento que usted hace con relación a la ley de partidos políticos, a mí me parece que debe ser de interés nacional y que debe llamar la atención de toda la clase política y también de la ciudadanía, por la manera llana como usted aborda el tema, y que yo creo que hay puntos esenciales que probablemente se están inobservando dentro del marco de la discusión, que yo creo que deben ser puestos a disposición de aquellos elementos críticos que participan en la discusión de esta ley. Sí, bueno, es importante que la población dominicana conozca que los partidos, a la hora de escoger su candidato, la ley lo obliga a una reglamentación. Y esa reglamentación que los partidos tienen la obligación de cumplir ahora para poder inscribir un candidato es hacer una asamblea de delegados, y que esa asamblea de delegados lo elija y lo apruebe a esos candidatos.
A eso es que lo obliga la ley, al día de hoy. Ahora, ustedes se preguntarán, y si eso es lo que lo obliga a los partidos, ¿por qué los partidos hacen primaria para escoger su candidato? Y hay una razón muy sencilla. Los partidos hacen primaria porque ya ese método de asamblea de delegados colapsó, fracasó. O sea, eso se vulneró de una manera tan vergonzosa que ya los propios partidos, los mayoritarios, prefieren ir a un método más democrático y es poner a votar militantes, simpatizantes de un partido, y después que esos resultados se obtienen, que usted elige un candidato presidencial o elige un senador, lo lleva a una asamblea de delegados para cumplir con la ley electoral. O sea, como estamos viendo, la legislación va detrás de la práctica del día a día político. No es la legislación llevando a los políticos a cumplir. No, la legislación no se hace para que los políticos hagan, no. Es que la actividad política está demandando que se adecue la legislación a la realidad política. Entonces, en la República Dominicana, la Junta Central Electoral llevó un proyecto de ley de partido al Congreso y llevó un proyecto de ley del régimen electoral. Es decir, un proyecto para normar la vida interna de los partidos. Ese proyecto de ley de partido, nosotros tenemos más o menos 5 o 6 años discutiendo, analizando. Y hay gente que uno lo oye opinando ahora y que no se lo han leído. Ese proyecto tiene 77 artículos. ¿Y qué hicimos nosotros? Que analizamos esos 77 artículos durante 8 o 9 meses. Cuando digo nosotros, fuimos varios dirigentes del PRD que durante 8 o 9 meses vimos esos 77 artículos y algunos los aprobábamos o los aceptábamos como estaban y otros los modificábamos. Esa modificación que nosotros llevamos a cabo en un momento determinado es lo que hoy se conoce y se discute como primarias, el mismo día, simultánea, organizadas por la Junta y con el padrón de la Junta. Con el padrón general. Electoral, el único que existe. Sí. Ahora, porque hay una confusión con relación al término cuando se dice primarias abiertas. Sí, exacto. Es decir, debe ser primarias sí, con padrón abierto. Primero es primaria, no es asamblea de delegados. Sí. El mismo día, por eso son simultáneas. Sí. Organizada por la Junta, no por los partidos. Sí. Y con el padrón de electores o listado de electores que tiene la Junta. Correcto, esos son los términos. Correcto. Ahora, ¿por qué cada cosa? Primaria, porque ya le dije que lo de la asamblea de delegados, eso fracasó, porque eso se corrompió muchísimo. Entonces, por eso se le llama primaria, que antes le llamaban a eso voto universal. Es decir, el voto de la militancia, el voto de los simpatizantes, el voto masivo. Por eso se llaman primaria. Segundo, ¿por qué el mismo día? Simultánea. Porque si usted va a votar por los candidatos del Partido Reformista, por los candidatos del PRD, al ser el mismo día, usted no puede influir en una candidatura de otro partido. Porque usted nada más tendría que votar por los candidatos de su partido. No puede votar por otro. Como es el mismo día, a la misma hora, estamos todos ahí. Eso sería, por eso es que es el mismo día. Contrario a lo que otros piensan, de que tú pudieras influir. No. Al ser el mismo día, evita que tú puedas influir en un proceso de otro partido. Entonces, ¿usted entiende que eso es lo que conviene en términos de generar una mayor participación? Claro, y además, primero le conviene al país porque en un mismo día sale de los procesos convencionales de los 4 partidos mayoritarios. No digo un mes, otro mes, no. El mismo día acabamos con los 4 partidos mayoritarios, los procesos de cogencia. Primero eso. Segundo, el país no se ve abocado que en este año escoge los candidatos un partido, que el otro año le escoge el otro. Ese tipo de cosas tú la eliminarías. O sea, al país le conviene para el trabajo, para la parte económica, que tú el mismo día resolviste todo eso. Pero además es que tú no puedes influir en los procesos internos de otros partidos. Ahora, organizado por la Junta, ¿por qué? Porque ya nadie cree en los dirigentes de un partido que puedan que contarle los votos, porque nadie acepta un resultado de un 2 o un 3% de diferencia, porque dice, ese se parcializó, ese apoyó a fulano de tal. Porque usted va a elegir síndico, usted va a elegir diputado, usted va a elegir senador, usted va a elegir presidente. Hubo un partido que hizo una primaria ahora, recientemente. El PLD hizo primarias parciales, no las hizo generales de algunos candidatos. Sí, y hubo 3 regidores que sacaron 50,000 votos entre ellos. Y al final a las elecciones no sacaron ni 150 cada uno. Pues ese es el problema. O sea, entonces, no, y además tú sabes que como son candidaturas también locales, generalmente el que preside un partido o es un dirigente, tiene alguna relación con dirigente o familiar o de ese tipo, y si está donde se decide, como comisión organizadora, puede influir por un lado o para otro. Y entonces el planteamiento que hacen algunas, específicamente la discusión que hay en el Comité Político del PLD, que ya es una discusión que se ha
se ha extendido al país, de que esto pudiera ser un elemento inconstitucional, de que no está constituido, no está instruido en la Constitución de la República, y que la Constitución de la República establece. Hay algunas escuelas que hablan de que la Junta solamente no tiene prerrogativa de organizar primarias, sino de organizar las asambleas. Hay algunos que dicen de que los recintos no deben ser utilizados, sino que la ley establece que solamente deben ser usados para las elecciones generales. No, mira qué es lo que pasa. Esa discusión legal, yo he dicho que ahora como los argumentos políticos ya fueron derrotados por todas estas explicaciones que nosotros hemos dado, porque primero dijeron que no decía dónde viene el dinero, que no dice si son todos los partidos. Todos esos argumentos fueron desmontados uno a uno y ahora se fue al recurso legal. Y se hace alusión a la famosa sentencia y alusión a la Constitución en su artículo 277. Pero el artículo 277 de la Constitución lo que habla es de revisión de sentencia. Y esto no es una revisión de una sentencia, es una decisión de la cosa definitivamente juzgada. Esta es una nueva legislación, es decir, es una nueva ley. Y precisamente esta ley se hizo tomando en cuenta los elementos que utilizó la Suprema Corte de Justicia para declarar inconstitucional. ¿Cómo se plantea? Primero, no se plantea la votación en los 16.000 colegios electorales, que son las asambleas electorales. No, simplemente se plantea que las votaciones se harían en los locales como escuela o recinto de votación. Los mismos locales que utilizan los partidos cuando van a realizar primarias. Como lo han hecho siempre, sí, que han utilizado un club, que han utilizado una escuela, los mismos locales. Que yo pongo el ejemplo de que el PRD hizo una convención en el 2011 y usó 3.000 locales de eso. El PRM hizo una convención, una primaria en el 2015 y usó 2.700 locales, no 16.000 como dice el presidente de la Junta a veces. Que a veces se le olvida a él que el propio proyecto de ley de partido de la Junta habla de escuela, no habla de colegios. De colegios. No, el propio proyecto de ley de partido de la Junta, en el artículo 39, especifica que recinto de votación, las escuelas, lo dice textualmente. Yo no sé por eso de dónde él sacaba. Y eso no, por ejemplo, una ley, eso sería una ley orgánica, una ¿verdad? Ley orgánica, una ley orgánica porque sí, va a regir el régimen electoral. Perfecto. Y esto no conllevaría de manera necesaria una modificación a la Constitución para adecuarla. No, porque no conllevaría, porque no afecta a la Constitución. Es una ley nueva. Pero además, si tú te buscas el artículo 277, porque es más, yo lo tengo aquí. El artículo 277 te dice que tú no podrás revisar decisiones de las cosas juzgadas en materia constitucional, pero te deja abierta de que los procedimientos se determinarán en función de una ley que rija la materia. Te lo deja abierto, es decir, y lo que estamos hablando de una ley. Pues sí, que a medida que se vaya readecuando el sistema electoral. Porque la política y la dinámica política no es estática en este caso. Pero además que nosotros fuimos salvando esos elementos, porque por ejemplo, el financiamiento. El artículo 49 del proyecto de ley de partido de la Junta tiene un artículo 49 que dice apropiación de fondos para la primaria. El mismo proyecto de la Junta. El proyecto de la Junta. Sí, lo tiene. Dice artículo 49, apropiación de fondos para la primaria. ¿De dónde? De los cuartos que le dan a los partidos. Y entonces, ¿por qué el presidente de la Junta habla de que el principal escollo que pudiera tener la celebración de primarias simultáneas y administrada por la Junta sería el tema económico? Y habla de unos 4.000 millones de pesos. Primero yo dije que él estaba desinformado en el aspecto del monto. Porque nosotros que hemos organizado convención en el PRD, como la que organizamos en el 2011, nosotros hicimos un presupuesto de 80 millones y gastamos 60 nada más. Y un partido grande. O la primaria que más participación tuvo el PRD, que votaron cerca de 900.000 personas. Eso fue Hipólito y Miguel Vargas. Oye, la votación fue cerca de 900.000 personas y ahí se gastaron 60 millones de pesos. El PRM, que fue en el 2015, que también yo participé de esa convención, ahí que fue la competencia Hipólito y Luis Abinader, la más reciente, ahí no se llegaron a gastar 40 millones de pesos. Entonces yo no sé dónde él saca eso, porque él tenía un error, porque cuando nosotros lo visitamos, le aclaramos eso de los centros de votación y los colegios electorales. Ahí se dio cuenta que la diferencia es mucho, porque hablar de 16.000 colegios electorales es hablar de 80.000 funcionarios de mesa. Sí. Pero cuando tú hablas de 3.000 o 4.000 centros de votación, ya la cantidad de funcionarios es menos de un 17%. Y entonces, ¿cómo aborda la ley el tema de los partidos pequeños o partidos emergentes? En términos de que si los partidos pequeños van a tener la misma normativa con relación a participar de manera simultánea el mismo día
Es decir, No, los partidos nosotros- políticos, los partidos pequeños también van a tener que... No, nosotros ponemos un transitorio en la ley que exceptúa de la participación en primaria a los partidos que hayan obtenido menos del 5%. Solamente irán a primaria los Y partidos entonces, ¿cuál metodología, cuál proceso de democracia interna van a establecer esos partidos? la escogencia de delegado o el método que ellos consideren conveniente. Se le deja la Pero opción. el mismo día también. No, el mismo día no. Y entonces no se correría riesgo, don Héctor, de que, por ejemplo, si yo participo en una primaria, o me imagino que eso se va a establecer en la ley, de que, por ejemplo, yo participo en unas primarias, en un partido grande, el mismo día, ¿verdad? Y yo por alguna razón no salgo ganancioso, entonces yo puedo tener la opción de... No, porque se va a limitar eso de que... se limita porque la parte para combatir el transfugismo establece que tú no puedes postularte por otro partido para esa misma elección. Pero hay otro tema también. Ajá. Por ejemplo, aquí hay partidos políticos pequeños que ya se sabe, ya ellos tienen definido que tienen alianza con el rojo, por ejemplo. Sí. Que ya lo tienen definido porque no tienen ideología, Sí. no tienen estructura partidaria y su modus operandi es ir aliados. Sí. Entonces, si yo soy dirigente político, por ejemplo, del Partido Reformista, y yo sé que el Partido Reformista va a ir aliado con el PQDC, por ejemplo, yo inteligentemente puedo decidir no ir a una asamblea simultánea, sino esperar el proceso interno del PQDC y ser candidato por el Partido Grande. No, porque antes de llamar a convención, la política de alianza tiene que ser definida. Tiene que estar definida cuáles son las alianzas que tú vas a hacer ese tipo de cosas. Porque para tú llevar a un proceso de votación, tienes que saber cuáles candidaturas son que van a competencia. Y cuando tú haces una alianza, tú Sí, porque ya cuando usted elige un candidato, ya usted no lo va a poder... ya eso- quitar, no va a poder quitar. Entonces, como las alianzas hay que hacerlas antes, definir eso, porque tú no puedes poner en competencia una candidatura que tú la vas a meter en una alianza, porque te trae ese problema. Entonces, las alianzas se van a decidir antes de la fecha de la votación. Y entonces, don Héctor, finalmente... Todo eso está amarrado, porque todo eso es práctica. Sí, ¿qué usted cree que va a ocurrir finalmente con el proyecto? Porque hay un ingrediente nuevo que se agrega ahora. Ahora no sé si es una estrategia de los partidos políticos, de los grandes, de los no sé, que han ingresado el tema de la cuota de la juventud. Mira, en honor a la verdad, nosotros cuando estábamos en la corriente mayoritaria, en el proyecto de ley de partido establecimos el 25% para los jóvenes. Pero ¿tú sabes por qué? Porque en el estatuto del PRD la participación de la juventud es de un 25% también. Entonces nosotros lo que hicimos fue llevar de los estatutos del PRD eso a la ley. Eso no es nuevo, porque yo oigo a la gente que eso no es nuevo. Sí, tenemos 5 o 6 años debatiendo eso, pero la gente parece que fue ahora que despertó alguna gente de eso. Y yo lo digo honestamente, nosotros hemos planteado eso de la juventud y estábamos de acuerdo con eso, pero también recuérdate que cuando en esa ecuación con las mujeres se planteaba nada más un 40%. Ahora en 50. Entonces ahora se está planteando un 50%. Entonces ahí un 75. ahí hay que hacer unos ajustes. Una regenería. Hay que hacer unos ajustes, pero yo creo que es importante estimular a la juventud. Y el tema del 25% va a ser también para los puestos de dirección interna de los partidos. Sí, en los estatutos del PRD está así, para los organismos de dirección. Pero y para la candidatura ley está de proyectada de No, esa la manera. ley está para los cargos electivos, porque ya la parte de participación de mujeres y jóvenes en dirección de partido, eso concierne a los estatutos partidarios, que ahí no hay diferencia en los partidos, casi todos los Y tienen. ese asunto ya para concluir, sí, nos vamos para concluir ese asunto de que, por ejemplo, hay un partido aquí que se llama de que PLA o PAL, que la señora, El PAL. la presidenta es una mujer, ¿verdad? Sí, el PAL. Entonces ella es la presidenta, pero la hija de la presidenta en funciones. Entonces, aquí hay que legislar, porque Sí, aquí no, se habla claro, mucho de claro. oportunidades, de cosas. Claro, no. Y obviamente, si hay algún joven dentro del marco de ese partido que puede ocupar esa posición, no la va a ocupar porque no es verdad que No, la yo creo que ese como le llaman muchas veces, que el nepotismo también hay que acabar Claro, pero ven internamente. acá. Ahora, yo creo que cuando tú establezcas mecanismos de elección democrática es lo que va a ayudar en ese tipo de situaciones, que es lo que estamos hablando. Por eso que, mira, de lo que se trata ahora, inclusive yo he insistido mucho, que nosotros estamos recomendando medidas que lo que buscan es lo siguiente. ¿Qué es lo que tú buscas con una ley de partidos políticos? El objetivo tuyo, o sea, la estrategia, ¿cuál es? Más democracia, Sí. más transparencia a nivel de los partidos. Si tú Participación. tienes, exacto, más participación. Entonces, si tú tienes eso claro,
todo lo que contribuya a esos objetivos, entonces tú lo vas a Porque hay plantear. mucha gente que no participa en política porque entiende que dentro del marco de esas instituciones no hay reglas claras. Claro, y no solo Y eso. hay personas que no se van a exponer a un trabajo Y Dari, político mira que lo que pasa también, que aquí hay gente que predica la democracia de la boca de para la boca. afuera. Sin Pero, es que hay democracia sin demócratas. sí, porque entonces en el ejercicio no son así. son Y ahí así. es que está el tema. Mira, todos estos escándalos que estamos viendo ahora, inclusive el tema de debate, de corrupción, tienen que ver con esa vida interna de los partidos. De ahí que viene todo. Es de ahí que viene todo. Si no mejoramos la vida interna de los partidos en términos democráticos, en términos de moral, en términos de organización, de la parte ética, lo que vamos a ver en el Estado es lo que estamos viendo. Porque es que los partidos, yo siempre he insistido mucho, en los partidos es que comienza la lucha contra la corrupción y la impunidad. Sí. Porque lo que se practica en un partido es lo que va al Estado. Así es. Sí. Don Héctor, agradecer siempre, gracias que a ti. siempre conversar con usted es didáctico, porque lo que usted comunica lo hace con una llanura que permite que incluso aquel que no sea muy instruido pueda entender la discusión que hay. Que hay mucha gente que no ha entendido la discusión. Sí, exactamente. Hay mucha confusión con relación a la terminología de primaria abierta, de primera No hay cerrada. gente que cambia. Sí, porque no entiende la dinámica Gente que tampoco, cambia de porque los posición. propios partidos también contribuyen a la confusión de su Exacto, militancia sí, sí, para sí. mantener... hay un tema que después lo vamos a hablar más adelante, que yo se lo pregunté aquella vez, pero Sí. no lo tratamos, y el tema ¿cómo es esto que se lo da a los presidentes? De los poderes. De los poderes, Eso se elimina la del partido. Gracias, don Héctor. Gracias a ti. Nos vamos a ir a una pausa. Inmediatamente retornemos. Vamos a tener una interesante conversación. Vamos a conversar con Bunel Ramírez. Bunel Ramírez es el abogado de uno de los implicados en el asesinato del abogado y catedrático universitario Junior Ramírez. Bunel es el abogado del grande, de José Antonio Mercado Blanco. Con Bunel vamos a hablar en unos instantes inmediatamente después de esta pausa. De 58. Tenemos ofertas de publicidad por intercambio. Punto informativo, sábados de 4 a 5 de la tarde por Orbitv, Canal 10. Miren, al inicio del programa conversamos sobre la dinámica que se está llevando a cabo con relación a los últimos acontecimientos que ha arrojado la investigación del asesinato del catedrático universitario y abogado Junior Ramírez, quien fue asesinado el pasado 12 de octubre y encontrado su cuerpo sin vida en un río o arroyo de la comunidad de Mano Guayabo, entre Mano Guayabo y Hato Nuevo de Mano Guayabo, próximos a los Alcarrizos. El fin de semana nos levantamos con la noticia de que la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional habían iniciado una investigación que dio al traste con la vinculación en este caso al ingeniero Manuel Rivas, exdirector de la ONSA, exdirector porque fue destituido mediante decreto el día de ayer por el presidente de la República. Se menciona a Eddie Santana Zorrilla, que es un empresario de la República Dominicana, Argenis Contreras González, que es un empleado de ONSA, el señor José Antonio Mercado Blanco, alias El Grande, que también es empleado de ONSA. Se habla de la detención de la señora Heidi Carolina Peña, que también estuvo inicialmente siendo interrogada el día domingo. Bueno, pues el día de hoy se llevó a cabo una audiencia en la cual se pretendía conocer medidas de coerción a 4 de los imputados. Manuel Rivas, Argenis. Argenis está en calidad de prófugo. Se ha iniciado una búsqueda y se ha colocado una alerta internacional a través del Interpol. José Antonio Mercado está detenido. Y el señor, ¿cómo se llama? El coronel, ¿cómo se llama el coronel? El coronel que estamos viendo en pantalla, que es el financiero de ONSA, que también está en calidad de
Entonces hemos querido invitar a Bunel Ramírez. Bunel Ramírez es un abogado de la República Dominicana que en esta ocasión está representando a José Antonio Mercado Blanco. Bunel, bienvenido a Punto Informativo y para que nos ponga un poquito en contexto con relación al pequeño relato que hemos hecho, ¿cuáles son los últimos acontecimientos en materia de información fáctica que ha traído el caso del asesinato del abogado Junior Ramírez? Bien, buenas tardes y como siempre agradecido de la oportunidad de comparecer a este programa. En este caso por una situación tan complicada que en cierto modo ha consternado a esencialmente Santo Domingo Oeste por la persona que encabeza este expediente. Digo, lo encabeza por su jerarquía política, en el caso del ingeniero Manuel Rivas. Mira, yo quisiera, por la importancia del tema, decirte que es un caso que se ha mediatizado, se ha llevado a los medios con una vehemencia inusual, independientemente de la trascendencia del personaje, del occiso en este caso. Yo quiero que tú sepas que ya con el expediente en las manos y habiéndolo leído ya y analizado, te puedes dar cuenta que la Fiscalía pretende hacer un caso de esta magnitud esencialmente con unas declaraciones, unas confesiones que ha dado el señor José Antonio Mercado Blanco, que le apodan El Grande, bajo métodos prohibidos. Ese señor fue maltratado, fue sometido a actos de tortura, actos de barbarie, para sacar unas confesiones que finalmente con ellas están pretendiendo sustentar el expediente. Fíjate que la Fiscalía fue tan lejos en su afán de violar la ley y el debido proceso que ese interrogatorio fue publicado íntegramente en un periódico de circulación nacional, violando el principio de que en la fase de investigación los actos procesales no son públicos para terceros y que esos documentos, esos actos procesales pasan a ser públicos después que hay un envío a juicio. Consecuentemente, es una falta, es una violación al debido proceso cuando se hace circular una información que por demás no tiene ningún valor jurídico, porque la persona, en este caso imputada, se le ha hecho confesar, se le ha hecho declarar en su contra y es contrario al principio de no autoincriminación que lo contempla la Constitución de la República, como también el Código Procesal Penal. Solamente puede obtenerse la confesión de un imputado si él pide que se le interrogue, que quiere declarar frente al Ministerio Público, y debe hacerlo además con la asistencia de un abogado de su elección. En el caso de la especie, aparece un interrogatorio firmado por una abogada que no fue de la precisamente elección aquí habla el primer abogado que tuvo contacto con ese imputado, con esa persona encargada en el proceso, es quien le dirige la palabra. Pero aquí habla, entre el interrogatorio, dice: ¿tiene usted abogado para asistirlo durante el presente entrevista? Dice: sí, me asistirá la licenciada Amelia Janet Mejía Pascual. La cédula de la señora, dice dónde tiene su bufete directivo y dice que sería la persona que la asistiría de aquí en adelante. Bueno. Es decir, que se establece que durante el interrogatorio sí hubo la presencia de un abogado. Otra cosa es que según el interrogatorio,
porque este sí es el interrogatorio oficial, ¿verdad? Que entregó, Ese es el que está en la medida de que coerción. está depositado ante La Oficina de el Atención Juzgado de Permanente. Atención Permanente del municipio de Santo Domingo Este. Y este establece donde el señor Blanco narra de manera fáctica cómo ocurrieron los hechos, según lo que establece este documento. Perfecto. El tema es que eso no ocurrió así porque de haber sido esa abogada, la abogada de su elección, y de haber estado presente, ella, me imagino, que no habría permitido jamás que a él le dieran la paliza que le dieron. Él no estuvo asistido por ninguna abogada. Pero, físicamente, si pudiéramos tener una imagen del Blanco llegando a la sala de audiencia de atención permanente para de alguna manera verificar si hay algún nivel de agresión. Tenemos imágenes del Blanco llegando. Bunel, si tú me permites, yo quisiera leer la parte fáctica. Dice aquí, la pregunta, dice: usted está siendo entrevistado en la División de Homicidios de la PN, municipio Santo Domingo Oeste, en torno a la muerte por herida de bala de arma de fuego y amordazamiento del abogado catedrático universitario de la UAS, Junior Ramírez Ferreras, para que nos explique cuánto sepa del hecho. Entonces el señor José Antonio Mercado dice: señores, en el mes de septiembre del año 2017, no recuerdo el día, Argenis me dijo que vamos allí, en una camioneta marca Ford, color azul, de cabina y media. En el trayecto cerca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo le pregunté que para dónde íbamos, y Argenis me contestó que íbamos a entrar al campo universitario. Luego que entramos, nos estacionamos, Argenis me dijo que vinimos a chequear el dueño de la jipeta negra que estaba estacionada debajo de una mata, diciéndome que íbamos a hacer un trabajo a esa persona. Yo le pregunté si él sabía lo que iba a hacer y me dijo que me callara. Después de durar como media hora en el lugar, salimos afuera, entonces no volvió a ver al Argenis. Ese es el primer relato que hace José Antonio Blanco, donde él establece que en septiembre, él no recuerda el día de septiembre, ellos ingresaron a la UAS a hacer una labor como de exploración, se fueron y luego ellos volvieron el día en que se desapareció el occiso, que fue el día 11 de octubre. Lo narra también en el interrogatorio, que está publicado en un medio de circulación nacional, y además está contenido en este expediente, que es el expediente oficial que ha puesto a circular la propia Oficina de Atención Permanente. Bien, mira, te decía al principio, y quiero hacer énfasis porque nosotros vamos a pedir en la próxima audiencia la exclusión de este medio probatorio. ¿Ustedes van a pedir la eliminación de ese interrogatorio? Nosotros podemos, en virtud de lo que establece la norma, en cualquier estado de causa, pedir la exclusión de cualquier medio de prueba que sea contrario al debido proceso, en virtud de lo que establece el artículo 26, 166 y 167 del Código Procesal Penal. Fíjate, en ese interrogatorio no aparece la firma de Olga Dinaya Bería. Y la Policía Nacional solo está autorizada a individualizar al imputado. No puede hacer este tipo de labores. Para que esto tenga algún valor probatorio, tiene que tener la firma de un abogado que ciertamente sea abogado de elección del imputado y necesariamente, quién firma como abogado? Necesariamente tiene que tener la firma de la Fiscalía porque el imputado no declara en la policía. ¿Quién firma como más abogado? allá de individualizarse. No puede hacer, precisamente porque lo que le da objetividad a esto y lo que le puede dar algún valor es que el Ministerio Público, que actúa en nombre de la sociedad, imputado y sociedad, con objetividad, debe estar firmando. Pero consecuentemente, esa abogada no es verdad que es de elección del imputado y no es verdad que estuvo presente en el interrogatorio
porque si ella persistiera en decir que estaba ahí, debe responder igual que los policías van a responder por el maltrato, por la golpiza que le dieron. Porque no es verdad que la policía lo va a maltratar en presencia de su abogado. Esa abogada lo que está metida en un maldito berenjenal. En un lío. Por meterse en una... ¿Y dónde está esa abogada? Yo no sé quién es. Ella tendrá que aparecer. ¿Y ella no estuvo presente en la audiencia de hoy? No, porque no es abogada de él. Y, entonces, no es verdad ¿en que... qué calidad ella firmó? En calidad de intrusa. Para certificarle a la policía la paliza que le dieron, porque ella tendría ella que decir si ella hizo algún intento de evitar la paliza que le dieron. Estas confesiones son inconstitucionales. Entonces, ¿cómo tú calificarías entonces a esa abogada? Bueno, esa abogada está habría actuado contrario al Código de Ética y pudiera ser pasible incluso de un juicio disciplinario del Colegio de Abogados si a final de cuentas es abogada, porque ningún abogado que se respete haría esa intromisión en un proceso, sobre todo cuando se trata de un caso tan delicado. Y sobre todo donde se le está obligando por la fuerza a un imputado a que confiese cosas que le interesa a la autoridad que él diga. Una pregunta, Bunel. Entonces, partiendo, ya tú hablas de los elementos fácticos que presenta el Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, partiendo del contacto que ya tú has tenido con tu defendido, José Antonio Mercado Blanco, ¿cuál es la versión que ofrece José Antonio ante su abogado, que eres tú? ¿Cuál es la versión que él establece en torno a su vinculación o no con el caso de la muerte del abogado y catedrático? Simple, ha dicho que no participó, que en ese momento del rapto y todo eso, según el horario que establecen las autoridades, él estaba incluso fuera de la ciudad. Estaba en Santiago en actividades propias de sus labores en la institución. ¿Cuál es la labor que él presta en la institución? ¿En cuál institución? Supervisor. ¿De cuál institución? De la OMSA. Él es supervisor de OMSA. Exacto. Entonces él establece que él estuvo ofreciendo labores propias de su cargo. En la ciudad de Santiago, que regresó al cabo de la tarde. Se tiene testigo una de las personas que le acompañaron a Santiago, etcétera. En definitiva. ¿Y tiene algún elemento que pudiera certificar, un elemento audiovisual, un elemento de alguna documentación? En su momento presentaremos esas pruebas. Recuerda que el imputado no tiene que hacer pruebas, ni tiene que hacer pruebas contrarias, sino que la acusación tiene que ser tan fuerte como para destruir su presunción de inocencia. Es decir, que el imputado no tiene que demostrar que es inocente, sino que que lo acusa tiene que demostrar la prueba de lo que lo acusa. Tiene que demostrar, porque es un sistema acusatorio donde quien acusa tiene que tener las pruebas lícitamente obtenidas y que no quede dudas de que son con las que se podría condenar eventualmente a la persona. Nosotros aportaríamos una prueba contraria en caso de que hubiera una suficiencia real de prueba. Y partiendo de la vinculación que establece el Ministerio Público de José Antonio Mercado Blanco y de los demás imputados, mencionamos a José Antonio Mercado Blanco porque es en este caso tú vienes en calidad de abogado, no podemos hacer referencia de otro imputado que no va a tener aquí quien pudiera tener los elementos probatorios para determinar. Es decir, que no tenemos ningún nivel de particularidad, sino partiendo de que... Exacto. Hablando jurídicamente, ¿frente a qué se pudieran estar presentando? Es decir, ¿qué le puede esperar en términos jurídicos, en términos de condena a las personas que están imputadas en el caso? Por ejemplo, si hablamos aquí, según el expediente que tenemos aquí, dice que Manuel Antonio Rivas, dominicano mayor de edad, está acusado de autor intelectual. Estamos hablando de Faustino Rosario Díaz, que también está acusado como coautor intelectual. Estamos hablando de José Antonio Mercado, quien está acusado de autor material. Y estamos hablando de Argenis Contreras González, que también está acusado de autor material. Mira, siendo objetivo, si esa acusación tuviera el sustento probatorio y fuera real en su amplio contenido, estaríamos hablando de penas severas porque de ser, como dice la autoridad, la fiscalía en este caso, bueno, pues estaríamos hablando de una situación agravada, de una asociación ilícita para cometer un crimen que estaría siendo necesariamente un asesinato. En el caso de la especie yo te puedo establecer que no veo con qué la fiscalía va a sustentar esa teoría.
porque, como te he dicho, la única prueba con la que han querido hacer una historia es mediante la confesión forzosa, mediante la utilización de métodos prohibidos para sacarle a este imputado confesiones que ciertamente en condiciones normales y lógicas y de respeto a la integridad física y a la dignidad y al honor y todo, pues no la habrían tenido. De manera que, siendo eso una prueba ilícita que no va a poder ser incorporada al proceso, no tendría absolutamente la Fiscalía ningún otro medio para corroborar la tesis que pretende desarrollar. Entonces, el caso que tiene dos implicaciones, hay una implicación por temas del asesinato del catedrático, y hay otro tema que es el caso de que la Procuraduría, a través del Ministerio Público, habría instruido para iniciar una investigación para generar cargos en términos de acusación en temas de corrupción. ¿Cuáles serían esos nuevos elementos y cómo se vincularía un caso al otro, o si se harían de manera paralela las imputaciones? Mira, yo entiendo que la Fiscalía podría, y de hecho está pidiendo que se declare complejo el asunto, el caso, para tener más tiempo, desarrollar una investigación, etcétera. Me parece que no podría ser en un mismo expediente un asunto de corrupción con un asunto de un homicidio. Sin embargo, yo entiendo que podría llevarse, lo único que tendría en un solo expediente, solamente tendría que hacer una formulación precisa, deslindando tipificaciones distintas para cada imputado, en la medida que uno u otro pueda tener vinculación en uno o en los dos procesos. De manera que ese aspecto podría ser dos expedientes, pudiera ser uno solo. Mientras tanto, el que han presentado no tiene la sustentación suficiente ni siquiera para que quedaran en una prisión preventiva ni una medida de coerción. Aunque no son tus defendidos, uno puede observar que inicialmente estuvo involucrado en el expediente un empresario de nombre Eddie Santana Zorrilla. Así es. Y vemos que particularmente en la acusación, en la individualización de los imputados, vemos que no está el nombre de Eddie Santana Zorrilla, y además de Heidi Carolina Peña, que fue una de las primeras personas que fueron detenidas para fines de investigación. ¿Bajo qué marco fueron excluidos estas dos personas? Si se determinó que no hay ningún tipo de imputación, o si van a servir de colaboradores, o tienen alguna situación dentro del marco del juicio. Realmente la pregunta es muy inteligente, pero debería ser respondida con esa misma inteligencia por la Fiscalía. Como abogado de la defensa, de la barra de la defensa, podría yo entrar en contradicción con la propia Fiscalía, porque esas motivaciones entiendo que ellos estarían en mejor condiciones que yo para responderlas. Creo que Olga Diná podría ser invitada a este espacio para que diera esa explicación, que a mí también me parece curiosa, pero que no debo, como te he dicho, siendo de la defensa, emitir juicios con respecto a eso. Yo entiendo que en esas condiciones debieron estar todos, excluidos todos. Hay un elemento, y voy a reiterar que aunque no obedece a tu defendido. Exacto. A mí me gustaría leerlo, y es basado en el interrogatorio que se le practicó a la joven Francia Daibeli Abreus. Francia Daibeli Abreu, que no se había mencionado durante todo el proceso, es la compañera sentimental del abogado y hoy occiso Junior Ramírez. Y a Daibeli, dentro del marco del interrogatorio, le preguntaron que cuál era la vinculación que tenía Junior con el empresario Eddie Zorrilla. Y en el interrogatorio que le practicaron, ella dice que Eddie Santana Zorrilla le había prestado, utilizó el término, le había prestado 100,000 pesos a Junior
con el propósito de que en el mes de diciembre le pagaría con 187,000 pesos. Entonces yo pregunto, aquí lo dice, mira aquí, lo voy a leer textualmente. Esa es la pregunta. ¿Qué tipo de negocios existían entre Eloy Oxiso Junior Ramírez y Ángel Eddy Bautista Reyes? Ángel Eddy Bautista Reyes, yo no sé quién es. Quisiera que alguien me pudiera decir, señores, su primero, Ángel Eddy, hace como 4 meses le prestó 100,000 pesos a Junior, con el acuerdo de que en el mes de diciembre le daría 187,000. Entonces, en agosto del año 2017, Junior me dijo que le iba a tomar el primer $1,000 prestado a su primo Eddie Ángel. Y según me dijo Junior, el 3 de septiembre del año 2017 le saldó todo el dinero que le debía a Ángel, pero después de la muerte de Junior, su hermano Ramón Ramírez me dijo que Ángel le había dicho que Junior solo le pagó $4,000 de los 187,000 pesos. Se lo iba a pagar en diciembre como habían acordado. Okay. Entonces, ¿quién es Ángel Eddy? Bueno, parece que dice por ahí que es un primo de él, de Junior. Pero ¿y cómo Ángel Eddy? Bueno, no es una persona que se haya mencionado en el expediente, quizás sea de interés de las autoridades, en este caso policiales, pero no es una persona que se mencione en el expediente ni tenga nada que ver con estos asuntos. Dice aquí también que sea de su conocimiento cuáles otras personas habían tenido negocios con Eloy Oxiso Junior Ramírez Ferreira. Señores, a finales del mes de agosto del 2017 me di cuenta que Junior estaba reunido con un señor de quien no sé el nombre, ya que en una ocasión, en horas de la noche, estábamos en el club de profesores de la UAS, donde Junior me dijo que iba un rato al billar del club y yo me quedé en el restaurante. Entonces, minutos después, llegó un profesor preguntándome por Junior y yo le dije que estaba en el billar. Fue cuando ese profesor me dijo que vio a una persona acercándose a la goma delantera derecha del vehículo de Junior, introdujo la mano y algo sonó. Entonces, junto al profesor fuimos al billar, no lo vimos ahí, fuimos al vehículo, tampoco estaba. Entonces bajé al área de la playa, por los lados del baño del restaurante. Ahí estaba Junior sentado hablando con un señor. Le dije lo que me había comentado el profesor. Luego fuimos al vehículo, lo verificamos. Luego Junior volvió donde estaba hablando con el señor y como a los 3 minutos subió el señor y el señor se fue. Luego, como una semana después, como al mediodía, Junior me fue a buscar al supermercado La Sirena de la avenida José Contreras y nos dirigimos al club. En el trayecto vi que la parte de atrás de su vehículo estaba lleno de documentos y le pregunté qué era todo eso, contestándome que eso era una información que le había solicitado a una institución y que le había entregado y que se la habían entregado. Llegamos al club, después que caminamos nos sentamos en el área anterior a la playa. Ahí Junior, no recuerdo si fue que le escribió a una persona, no recibió una llamada y momento después llegó el mismo señor con el que Junior estaba hablando anteriormente. Eso es parte del interrogatorio practicado a la pareja sentimental de Junior, la señora Francia Daibeli Abreu, que dice algunos elementos que no se habían mencionado durante todo lo que se ha dicho del caso, y ya uno podrá tener ese interrogatorio publicado ya a través del Nuevo Diario en unos momentos. Pero ya finalmente, Bunner, ya a manera de conclusión, yo quiero que tú pudieras enviar un mensaje o establecer cuáles son las condiciones del caso. Bueno, fíjate, la audiencia de hoy, que no se explicó al principio, fue suspendida para el jueves a las 2 de la tarde.
a los fines de que la Fiscalía deposite, con vencimiento a las 4 de la tarde de hoy, 2 CD donde dice que tiene unos videos de cámara del 911, del 911 y de una supuesta ruta trazada con la víctima. Igualmente la víctima se habrían constituido de actores civiles y querellantes, y también tiene un plazo hasta las 4 de hoy para depositar por Secretaría de Atención Permanente esa querella, y que nosotros... Entonces está suspendida para el día... jueves 19. El próximo jueves. 2 de la tarde. Bueno, Bunel, agradecer, y vamos a estar dando Como seguimiento a este caso, y agradecemos que siempre temperes a nuestro llamado, a ustedes verdaderamente convocarlo para el próximo martes. Volvamos a conversar aquí a través de su programa Punto Informativo y tratar de tener informaciones novedosas con relación a este caso que ha estremecido a la población dominicana. Nos vemos el próximo martes.